Saludos estimados estudiantes. Les habla el profesor Wilson Rondón de la asignatura de Ciencias Sociales. En esta ocasión vamos ahora a proceder a explicarle en qué consiste la evaluación final de esta asignatura. De antemano vamos a explicar de que le llegará a su grupo de WhatsApp un archivo igual a este, de manera que en la parte azul cliqueamos y luego entonces nos va a salir lo que es la prueba. Aquí vemos el encabezado de la Escuela Básica Fausto Pimentel de Jóvenes y Adultos EVA, evaluación final del segundo semestre de Ciencias Sociales para el tercer ciclo octavo. Lo primero que vamos a colocar es el nombre y apellido y la sección, por ejemplo, nombre del estudiante, y la sección, en este caso, colocamos sección A. Acto seguido, entonces, comenzamos a observar cada una de las preguntas para responderla. Esta evaluación en el primer punto de selección múltiple tiene un valor de 90 puntos. Aquí vemos la primera pregunta de selección múltiple. Las zonas francas se caracterizan por... Aquí tenemos las 4 opciones de las cuales vamos a escoger una. Entonces, de las que más se ajustan a la realidad en base a la pregunta de las zonas francas es que favorecen el desarrollo tecnológico del país. Esa sería la respuesta correcta. En la segunda pregunta, vemos aquí en los últimos años en nuestro país la economía dejó de ser de exportación agrícola y pasó a ser una economía de... Ahí tenemos las 4 opciones y vamos a escoger una de ellas, dentro de las cuales colocamos la opción servicios. En cuanto a la pregunta número 3, de los siguientes países, ¿a cuál emigra la mayor cantidad de dominicanos? Aquí tenemos 4 destinos, 4 países distintos. Obviamente tenemos la opción A correspondiente a Cuba, la B Italia, la C Inglaterra y la D Colombia. Naturalmente los dominicanos emigran a las naciones que tienen mayor desarrollo económico y productivo. En este sentido, vamos a escoger la opción de Italia. La número 4, a los desplazamientos de personas en el espacio se les llama, tenemos las 4 opciones típicas, nómadas, migraciones, emigraciones e inmigraciones. La respuesta correcta a estas 4 alternativas es migraciones. ¿Qué nombre reciben los dominicanos residentes en los Estados Unidos? Vemos aquí otra vez 4 alternativas, emigrantes, inmigrantes, transhumantes, nómadas. La respuesta correcta es inmigrantes. ¿Cuál de las siguientes actividades económicas pertenecen al sector primario? Como entendemos y que se le han enviado algunas tareas relativas a este tema, existe lo que es el sector primario, el secundario, el terciario, el cuaternario y el cuatinario. De manera que vamos a escoger la opción que se relaciona a lo que es la actividad del sector primario y esta es la minería. La pregunta número 7, ¿cuál de los siguientes hechos es ocasionado por fallas del ser humano? Erupción del volcán, derrame de petróleo, sequía del campo y crecida del río. Obviamente, de las 4 opciones hay una que es la correcta. En ese sentido, las 3 están relacionadas a desastres naturales que no tienen nada que ver con el control y la manipulación del hombre. En este caso, la respuesta correcta es derrame de petróleo. La pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes características comparte un grupo humano que conforma una nación? De estas 4 alternativas, relieve, estatura, cultura y clima, la respuesta correcta es cultura. Una característica de la agricultura extensiva es uso de espacios muy poblados, aprovechamiento del clima, uso de altas mecanizaciones, uso de tecnificación. La respuesta abordada y acorde con lo que es la característica de la agricultura extensiva es aprovechamiento del clima.
Seguimos con la pregunta número 10. Una de las causas del deterioro ambiental de nuestros ríos es la construcción de canales de riego, represa de las aguas de los ríos, extracción de arena y gravas y construcción de acueductos. La respuesta correcta es extracción de arena y gravas. Pregunta número 11. Durante la primera ocupación 1916-1924, ¿cuál movimiento luchó por la desocupación de nuestro país de las tropas norteamericanas? Vemos aquí las 4 alternativas conforme a las posibles respuestas correctas a esa interrogante o pregunta. Vemos Unión Nacional Dominicana, Movimiento Cívico, Revolución Unionista y Unión Cívica Nacional. La respuesta correcta es la Unión Nacional Dominicana. Pregunta número 12. ¿Cuál de los siguientes grupos sociales conformaba el movimiento de los gavilleros? Vemos las 4 alternativas típicas. Vemos obreros, latifundistas, campesinos y profesionales. La respuesta correcta es campesinos. Pregunta número 13. ¿Cuál de las siguientes situaciones provocó el disgusto de la población durante el último gobierno de Horacio Vázquez en 1924 y 1930? Prolongación de su mandato, la censura a la prensa, represión de sus opositores, eliminación de la Guardia Nacional Dominicana. La respuesta correcta es prolongación de su mandato presidencial. Ese error le costó no tan solo el puesto, sino también ser desterrado. Pregunta número 14. ¿Cuál situación facilitó el ascenso al poder de Rafael Leónidas Trujillo Molina? La lucha entre los caudillos, la crisis económica del país, el auge económico del país y la falta de líderes políticos. La respuesta correcta es la crisis económica del país. A sabiendas que en el año 1929 hubo una depresión internacional ocasionada por una devaluación de la moneda estadounidense que trajo como consecuencia el crack de la Gran Depresión Económica del año 1929. Eso repercutió a todas las naciones del mundo y la República Dominicana para entonces no fue ajena a esa realidad. Pregunta número 15. Una característica política del régimen de Rafael Leónidas Trujillo 1930-1961 fue la lucha entre los caudillos, la libertad de pensamiento, persecución de los opositores y falta de líderes opositores. La respuesta correcta es persecución de los opositores. Sabiendo que el régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina fue un régimen dictatorial, asesino y perverso. Pregunta número 16. El gobierno de Juan Bosch 1963 se considera democrático porque abrió la economía a la inversión, respetó los derechos humanos, fomentó el partido único y permitió el latifundio. En cuanto a estas 4 alternativas, la respuesta correcta es respetó los derechos humanos. Pregunta número 17. ¿Cuál de las siguientes situaciones se presentó durante el gobierno de Juan Bosch en el año 1963? Aumento de la inflación, respeto de las leyes, construcción de obras públicas y aumento de la corrupción. Respuesta correcta es respeto de las leyes. Pregunta número 18. ¿Cuál de las siguientes situaciones económicas se presentó durante el gobierno de Juan Bosch en el año 1963-1965? Inversión en el sector educativo, el descenso en las recaudaciones fiscales, aumento de las exportaciones, fomento del sector informal de la economía. La respuesta correcta fue inversión en el sector educativo. Pregunta número 19. ¿Cuál de los siguientes grupos hizo oposición al gobierno del triunvirato entre 1963 y 1965? El 14 de junio, los industriales, los altos mandos militares y la Unión Cívica Nacional. La respuesta correcta es el movimiento 14 de junio. Pregunta número 20. ¿Qué nombre recibieron los grupos organizados dentro de la zona constitucionalista en la revuelta del 24 de abril de 1965? Partidos, comandos, sindicatos y batallones.
Respuesta correcta es comandos, los comandos constitucionalistas que procuraban el retorno sin elecciones del expresidente Juan Bosch Gaviño. Pregunta número 21. ¿Cuál de los siguientes fue uno de los objetivos del levantamiento del 24 de abril de 1965? Convocar elecciones, apoyar el Consejo de Estado, retornar a Juan Bosch al poder, nacionalizar las empresas extranjeras. La respuesta correcta es retornar a Juan Bosch al poder. Pregunta número 22. La principal potencia económica y militar del mundo se encuentra en el continente africano, europeo, asiático y americano. La respuesta correcta es americano, comandada por el momento por los Estados Unidos de América y sustituida por las naciones asiáticas, llámese la potencia económica emergente de China. Pregunta número 23. ¿Cuál de los siguientes océanos está situado al norte del continente americano? Pacífico, Índico, el glaciar Ártico y Atlántico. La respuesta correcta es el glaciar Ártico. Pregunta número 24. ¿Cuál de los siguientes continentes es el de mayor cantidad poblacional? Asia, América, Europa y África. La respuesta correcta es Asia. Pregunta número 25. Se considera que la Convención Dominico-Americana de 1907 violó la soberanía nacional porque las aduanas pasaron a manos de la Saint-Domingue Improving Company. El gobierno estadounidense nombró un consejero financiero. La C. Aumentaba la deuda externa del país. D. El gobierno estadounidense tenía el control de las aduanas. Para esa época, ese acuerdo, esa convención dominico-estadounidense o americana, se firmó debido a una alta deuda que tenía la República Dominicana. Por lo tanto, Estados Unidos asumió el control de las aduanas para poder así recibir el pago concerniente al préstamo de los acreedores. Seguimos entonces con la próxima pregunta. En este gráfico vamos a analizar e interpretar en cuanto a las preguntas formuladas. Observa el siguiente gráfico y contesta las preguntas 26, 27. Esta es la pregunta 26. La producción de café en nuestro país. Vemos aquí producción de café en 1990 y 1998. Vemos aquí en este gráfico compuesto por una columna vertical y las filas en horizontal. Vemos en esta forma los valores que en ese mismo sentido vamos a estar analizando para determinar y responder de manera objetiva la pregunta que se nos está formulando. En cuanto a la pregunta número 26, dice que la producción de café en nuestro país aumentó de 1990 al 1991, aumentó del 1992 al 1993, descendió del 96 al 97 y descendió del 97 al 98. Como podremos apreciar en la parte inferior de este gráfico tenemos acá los años correspondientes al año 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98. Si analizamos estos valores que tiene este gráfico, podemos notar que para los años 92, para los años 93 y 94, hubo un descenso. Eso significa que cuando buscamos acá, en cuanto a estos gráficos, para poder responder objetivamente la pregunta, entonces hacemos comparaciones en cuanto a la parte de los valores. Vemos acá que del año 1990 al 1991 hubo un aumento significativo y luego en el 91 descendió de una manera ligera. Del año 92 al 93 vemos que hubo un pequeño aumento
con un valor de 948 y en el año 1993 un ligero descenso de 922.4. Pero en el año 1994 hubo un descenso brusco en cuanto a la producción de café. Entonces, al analizar el gráfico y tenemos aquí las preguntas en cuanto a las alternativas que vamos a seleccionar, una de ellas que es correspondiente a la respuesta correcta. Vemos acá que el aumento de 1990 al 1991, ¿verdad? En cuanto a la B, aumento de 1992 al 1993. La C descendió de 1996 al 1997. Vemos acá, del 96 al 97, hubo un descenso y descendió del 97 al 98. Vamos aquí que la respuesta correcta en cuanto a los años del 98 hasta el 90, la que corresponde con la realidad al analizar el gráfico y descartando las posibles alternativas, dice que descendió del 97 al 98. Realmente hubo un descenso, pero en el 98 hubo un ascenso. Por lo tanto, esa no es la respuesta correcta. Del 96 al 97 descendió. Vamos a ver. Del 96 hubo un ascenso. Luego en el 97 hubo un descenso. Seguimos con la B. Aumentó del 92 al 93. Vamos a ver. No aumentó del 92 al 93. Aumentó del 90 al 91. No aumentó. Entonces la respuesta correcta es que hubo un descenso del año 1996 al 1997. En esa forma es que podemos analizar los gráficos a la manera interpretativa correcta. Respuesta correcta, descendió del 96 al 97. Vamos con la pregunta número 27. ¿Cuál fue la tendencia en la producción de café entre los años 1993 y 1994? Ligero aumento, aumento brusco, ligero descenso o descenso brusco. Cuando analizamos los años del 93 al 94, podemos apreciar que hubo un brusco descenso del 93 al 94, un brusco descenso en cuanto a la producción de café. Entonces la respuesta correcta es la D, correspondiente a descenso brusco. Seguimos con la pregunta número 28. ¿Cuál de los lugares marcados en el mapa tiene mayor tasa de crecimiento? En este mapa podemos observar, tenemos la provincia de Santiago, la provincia de Pedernales en la parte suroeste de la República Dominicana, en Samaná en la parte noroeste de la República Dominicana y la provincia de la Altagracia en la parte ya sureste. Bien, entonces la respuesta correcta es obvio. Vemos que dentro de esas provincias antes mencionadas, la que mayor desarrollo y la que mayor población tiene por cantidad de habitantes en cuanto a la densidad es la provincia de Santiago. La pregunta número 29. Con relación a la definición de la tasa de natalidad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Es el número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes en un periodo determinado. B, es el número de muertos por cada 1000 habitantes en un periodo determinado. C, es la diferencia entre el número de nacidos y el número de muertos por cada 100.000 o de 100 habitantes. La D, es la relación existente entre la población total y la superficie total de un territorio. Entonces la respuesta correcta en cuanto a lo que es la tasa de natalidad, que no es más
que el nacimiento de los bebés, de los niños. La respuesta correcta es el número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes en un periodo determinado. Vamos con la pregunta número 30. ¿Cuál de los siguientes lugares marcados en el mapa es una zona turística? Vemos acá que la A corresponde a Pedernales, la B corresponde a la provincia de Azua de Compostela, la C corresponde a La Romana y la D corresponde a Santiago Rodríguez. Obviamente, dentro de esas provincias, la que corresponde con la realidad en cuanto a un polo turístico de mayor importancia del país corresponde a la provincia de La Romana. Aquí tenemos el segundo punto, escriba V o F, según entienda, V si es verdadero o F si es falso, con un valor de 10 puntos. La número 1, las efemérides patrias dominicanas de la Guerra de la Restauración 1863 e Independencia Nacional Dominicana 1844 fueron acontecimientos históricos muy importantes para el país. Entonces ahí, conforme ya al criterio y a lo que usted entienda, va a determinar si es verdadero o es falso. La Constitución Política Dominicana fue redactada en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844 y esta se constituye como la Carta Magna de la Nación. Aquí, conforme ya a lo que han aprendido, tanto en este grado como en grados anteriores, va a responder si esta afirmación o esta interrogante es verdadera o es falsa. 3. Los símbolos patrios dominicanos son Juan Pablo Duarte, la bandera y el escudo nacional. Ahí van a corresponder el artículo 30 de la Constitución de la República Dominicana de actual contempla los símbolos patrios. Entonces, en base ya a esa pista, ustedes pueden determinar si esta afirmación es verdadera o es falsa. El himno nacional dominicano fue escrito por Emilio Prudón y la partitura musical fue por el maestro José Reyes. Ahí pueden interpretar y responder de manera correcta si corresponde con la realidad. Y finalmente, el partido político es una agrupación de ciudadanos que profesan un mismo contenido ideológico y están dotados de una organización que le asegura adherentes. Entonces, acá ustedes van a responder si es verdadero o es falso. Prácticamente esta es la evaluación final. Ya cuando hayan completado, presionan este botón de color morado, enviar, para luego entonces recibir la calificación de esta evaluación final. Esperando de que hayan entendido cada una de las partes que se le ha explicado, con el objetivo de que así puedan obtener una excelente calificación en esta evaluación final. Y esperando de antemano que inmediatamente reciban ya esta información conjuntamente con el video, puedan responder de manera rápida, de manera inmediata, para fines ya de calificarlo en el registro de grado. Muchísimas gracias por su atención y recuerden que el estudio es la llave al conocimiento. Mientras más ustedes leen, mientras más ustedes indagan, investigan, van a abrir un campo, un abanico de posibilidades para alcanzar el éxito y poder así dotarse de los conocimientos necesarios, ya que el conocimiento es sinónimo de poder, de crecimiento y de avance. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga grandemente.